Call of Duty, la cuarta franquicia de videojuegos más vendida de todos los tiempos. Con más de 400 millones de copias vendidas para 2021, tuvo sus inicios en 2003 con el estudio Infinity Ward, y en sus principios fue inspirado por juegos como Medal of Honor o la película Salvando al Soldado Ryan. Pretendían dar una experiencia realista que ilustrara las dificultades y atrocidades de la guerra. ¿Cómo es entonces que 5 años después, World at War fue lanzado con un modo de juego extra que no tenía nada que ver con la Segunda Guerra Mundial y que se convertiría en un aspecto icónico dentro de la franquicia, con una comunidad muy leal y una historia que involucra a científicos locos, líneas temporales alternas, entes cósmicos y por supuesto, muchos zombies? Esta es la historia de cómo Call of Duty Zombies fue concebido y desarrollado. Para 2007, y luego del rotundo éxito del cuarto título, Call of Duty Modern Warfare, Treyarch tenía la monumental tarea de replicar o superar las expectativas que estableció Modern Warfare. Esto era complicado por una multitud de razones. Para empezar, el equipo tenía poca experiencia utilizando el motor gráfico del juego, que era una versión modificada del motor que usaron para Modern Warfare. Tenían un calendario muy apretado, y además, Treyarch aún estaba encontrando su propio estilo e identidad dentro de la franquicia. En esos tiempos eran mayormente conocidos por sus juegos de Spider-Man, y sin embargo, World at War era su tercer juego de la Segunda Guerra Mundial. El equipo se estaba esforzando al máximo para crear una experiencia muy diferente a previos títulos, aspirando a crear un juego oscuro que ilustrara las atrocidades y dificultades de la guerra. Para el segundo año de desarrollo del juego, con un equipo estresado, semanas de crunch intenso y muy atrasados, el director de diseño de juego Jesse Snyder y el director de diseño de niveles Jason McCord estaban tratando de idear algo innovador para el juego. Modern Warfare tenía una misión extra llamada Mile High Club, que pudieron no haber agregado al juego, pero era divertida y era un pequeño premio para los que pasaran toda la campaña y vieran los créditos. A pesar de toda la carga de trabajo que ya tenían, querían hacer algo similar a Mile High Club, y que además fuera cooperativo y retador. En un principio circulaba la idea de una secuencia durante los créditos del juego, en donde colocarían al jugador en un búnker en el papel de un soldado alemán. Este tenía la tarea de controlar una ametralladora disparando a soldados estadounidenses desembarcando en Normandía. Eventualmente, y cuando los créditos acabaran, los soldados entrarían al búnker derrotando al jugador y mostrando a los soldados aliados victoriosos. Sin embargo, esta idea no fue muy aceptada, ya que aunque los estadounidenses ganan al final, a algunas personas no les parecía el hecho de jugar como un soldado alemán, así que la idea de un modo extra se estancó. Los meses pasaron y Dan Bunting, uno de los productores, empezó a hablar sobre cómo deberían hacer contenido extra para el juego. A Snyder le gustaba mucho el concepto de ser invadido totalmente y no poder ganar, desafiando la idea de que el jugador era invencible, lo cual era un sentimiento común jugando Call of Duty. Snyder sugirió hacer algo similar a un juego Tower Defense. Tenían las herramientas para hacerlo y además este género de juego era muy popular en la época de juegos Flash, por lo que sin duda una versión hecha por profesionales tenía mucho más potencial de tener éxito. Después de hablar con Bunting, Snyder le mencionó la idea a Sean Slayback, uno de los diseñadores, a lo cual él mencionó un juego de Flash llamado The Last Stand, donde defiendes tu base contra zombies y cada que terminas una noche, utilizas horas del día para acumular recursos, buscar a supervivientes o arreglar tus defensas. Después de jugar un poco, Snyder tuvo una epifanía: zombies nazis. Podían tomar el concepto básico y hacerlo mucho más dinámico e interactivo con la ventaja de la primera persona. ¿Qué tal si el jugador armaba barricadas o conseguía nuevas armas como en The Last Stand, pero en tiempo real? O también pueden abrir zonas diferentes del mapa para hacer que el flujo de los enemigos y la estrategia defensiva cambiara. Además, fácilmente podrían hacer que fuera una experiencia cooperativa, lo que lo volvería algo mucho más divertido. Snyder le propuso a Bunting los zombies nazis, pero él no estuvo muy convencido. Iba a requerir muchos recursos implementar y, más importantemente, los zombies no encajaban para nada con la estética de un Call of Duty. Aún así, Snyder propuso la idea a varias personas del estudio que tenían más experiencia jugando juegos Tower Defense, y estos se vieron convencidos. Sin embargo, Snyder no realizó ningún progreso real a su idea, y mientras tanto, Bunting estaba trabajando en su propia versión de un modo Tower Defense. Para Snyder, este modo carecía lo que hacía un Tower Defense divertido, y siempre que veía progreso, pensaba que el tiempo y los recursos estarían mejor invertidos en su idea. Así que unos meses después, durante un fin de semana, empezó a prototipar. Tomó un asset de un edificio de la campaña de Rusia, también ajustó la iluminación del nivel para hacerlo de noche e introdujo las barricadas. Para el nivel de Little Resistance hay una secuencia donde los soldados japoneses son atacados por misiles y usan una animación especial para morir. Cada que alguien veía esta animación mencionaba cómo parecían zombies. Esto iba a ser perfecto para reutilizar en el prototipo.
Implementó también las puertas que se tenían que comprar para entrar a diferentes secciones del mapa, un lanzallamas para comprar y el sistema de rondas. Hacían falta muchas cosas, pero el núcleo del juego estaba ahí. Es relevante recordar que todo este trabajo no estaba exactamente aprobado por los directores del juego, y mucho menos estaba planeado. Las expectativas de Activision era que World at War tuviera las mejores ventas de la temporada, y cuando lo piensas bien, Zombies no encaja precisamente con la temática de guerra mundial de Call of Duty. Para Mark Lamia, la cabeza del estudio, esto era una decisión muy complicada de hacer, y la cual tenía que hacer pronto, o posiblemente arriesgar 2 años de desarrollo. Lamia, aunque furioso, decidió no tomar una decisión apresurada, y antes que nada, probó el juego. Afortunadamente, y como a muchos otros miembros del equipo, el juego le encantó. El modo aprovechaba a la perfección el aspecto cooperativo, y el sistema de rondas hacía querer intentar llegar más alto cada vez. Era aparente que la idea, aún en su estado más básico, era muy divertida. Lamia supo que aunque fuera riesgoso, valía la pena y estaba dispuesto a ayudarlos. Fue con esto entonces que Corky Lemke, el director creativo, dio luz verde para que empezaran a trabajar en el prototipo, a costa de que tenían que trabajar en sus tiempos libres y en los fines de semana para peligrar lo menos posible el desarrollo ya planeado del juego. Eventualmente el animador principal, Jimmy Zielinski, jugó el prototipo. Ofreció su ayuda para hacer animaciones, para lo cual Snyder hizo una lista y en una sesión de motion capture que tuvieron unos días después, aprovecharon y grabaron referencias para las animaciones zombies. En un golpe de suerte, uno de los actores contratados trabajaba en un parque de Universal actuando como zombie, lo que hizo que las animaciones quedaran más realistas y convincentes. Una vez teniendo animaciones buenas, uno de los artistas, Cameron Petty, quería involucrarse en el proyecto, por lo que zombificó a un par de alemanes de la SS y les dio los característicos ojos brillantes de los zombies. Además de esto, tenían un sistema de GIF, al cual le agregaron un sistema de desmembramiento para la cabeza, que no tenían en el juego original. A raíz de esto surgió un bug donde los zombies sin cabeza seguían atacando al jugador. Decidieron dejarlo y simplemente añadieron que el zombie muriera después de unos segundos. Además, mezclaban a los zombies a través de un script para añadir zombies quemados y así agregar variedad a los enemigos. Para este punto del desarrollo habían cambiado el mapa de la campaña rusa a un edificio de la campaña japonesa. Chris Dion, el diseñador principal de multijugador, arregló errores de geometría, adaptó los tamaños de las puertas y ventanas y en general lo hizo a un nivel mucho más jugable, mismo que se acabaría convirtiendo en Nacht der Untoten. Aún con jornadas de 12 o más horas al día, Snyder y sus compañeros trabajaban los fines de semana en Zombies, porque tenían muchísima motivación para el proyecto. Además, ya tenían el apoyo de Lamia y los directores. Sin embargo, aún tenían un problema considerable: Activision. Treyarch tenía que convencer a los productores de agregar un modo de juego no planeado ni aprobado sin que lo cancelaran. Para lograr esto, Lamia utilizó el mismo método con el que fue convencido: hacerlos jugar. Poco a poco y uno por uno, Lamia llevaba a los productores al estudio y quedaban encantados por lo divertido que era, hasta que eventualmente lograron que Activision aceptara la idea y pudieron continuar con el proyecto. Teniendo el nuevo mapa implementado, Snyder sabía que si quería mantener el juego interesante tenía que agregar un elemento con algo de aleatoriedad. Una de estas ideas fue la caja Mario Kart, o el cofre mágico como le llamaban algunos en la compañía, donde el jugador podía gastar puntos para obtener un arma al azar. Inspirado en la serie de juegos Hitman, Snyder también agregó armas comprables a través de tiza en las paredes. Brian Anderson, el artista principal, hizo las siluetas para las armas de la pared, rehizo la iluminación del nivel y agregó signos de interrogación en la caja, terminando el look tan icónico que conocemos hoy. Con esto ya tenían variedad de armas dentro del juego. Un día, el modelador de armas principal, Max Porter, le pidió a Snyder que fuera a su escritorio para mostrarle algo que había hecho en su tiempo libre. Max le mostró el modelo de la Ray-Gun, el cual, para desarrolladores que solo ven armas realistas con colores oscuros y blandos a lo largo de todo el desarrollo, la Ray-Gun era un cambio muy bienvenido a la rutina, y además se veía muy bien hecha. La Ray-Gun se volvió especialmente querida por los jugadores dentro del estudio y obviamente entre los jugadores en general. Fue la adición perfecta para solidificar un modo de juego con mecánicas irreales pero divertidas que te dejaban con ganas de seguir jugando. Para este punto, el equipo ya tenía algo más que un prototipo. Ya era funcional y tenía mecánicas interesantes, pero el modo aún tenía demasiados bugs. Estaba desbalanceado y Austin y Snyder, los desarrolladores principales, no habían tenido un día libre en meses. Dejaron de trabajar tanto en el proyecto que llegó el punto en el que Snyder pensó que el modo iba a ser cancelado por falta de personal. Afortunadamente, los líderes del proyecto decidieron poner a Mike Denny, el scripter principal, a dedicarse totalmente a Nazi Zombies. Arregló muchos de los errores que tenía, pulió muchos aspectos del juego y en general hizo el modo brillar. Semanas antes de entregar el proyecto y de mucho jugar Zombies, Snyder sentía que algo faltaba.
así que tomó 4 modelos que encontró en el proyecto y les dio funcionalidad. Una tetera que otorgaba puntos dobles, un cuervo que permitía matar zombies instantáneamente, una rata para dar balas extra al jugador y una bomba para matar a todos los zombies del nivel. Con esto nacieron los power-ups. Mucha gente se oponía a la idea de tener power-ups, pensaban que les iba a quitar el aspecto survival horror al modo, pero para Snyder la esencia verdadera de Nazi Zombies no era el survival horror, sino el aspecto cooperativo y jugabilidad tipo arcade, así que decidió dejarlos a pesar de las críticas. Eventualmente, Bryan Anderson agregó los modelos icónicos que conocemos actualmente y les dio su color dorado característico. Salvo algunos bugs y errores de balanceo, ya tenían el modo de juego prácticamente acabado. Al estudio le encantaba y creían que a los jugadores les iba a encantar también. Sin embargo, aún tenían el grande problema de vender la idea al público general. Hacer una campaña de marketing para el modo era impensable. Si hubieran intentado vender Call of Duty con zombies, en una época donde el juego se caracterizaba por ser más aterrizado y realista, probablemente la gente los hubiera dado por locos. Afortunadamente, a pesar de que era difícil de vender, Activision sabía que era un modo divertido y valía la pena conservarlo, por lo que llegaron a un acuerdo con Treyarch. Agregar el modo juego como un easter egg para que no irrumpiera con la experiencia base y que las personas que se pasaran toda la campaña tuvieran un modo extra como premio, similar a Mile High Club. Esto, irónicamente, fue mejor que cualquier campaña publicitaria que pudieran haber hecho y ayudó a cimentar a zombies dentro de la franquicia de Call of Duty. Knackdown Totem fue solo el principio de un modo de juego que fue evolucionando rápidamente, agregando nuevas mecánicas con cada nuevo mapa y entrega, desde perks, trampas, teletransportadores, armas especiales, easter eggs, el pack-a-punch, mapas en la luna, construibles, más perks, armas elementales, gigantes de hierro, chicles mágicos y muchísimas mecánicas, mapas e ideas más, mismas que se volvieron la esencia del modo de juego y el factor diferenciador que Treyarch tanto buscaba tener dentro de la franquicia. Todo gracias a la pasión de sus desarrolladores y la colaboración con los jugadores y los fans. Así que esta es la historia de cómo Call of Duty acabó con un modo tan fuera de lugar. Una idea nacida de la pasión de Snyder y el equipo de Treyarch en medio de un proyecto tumultuoso y difícil, que se convirtió en una pieza clave de Call of Duty aún hasta el día de hoy, y el cual estoy seguro que muchos como tú y como yo recordamos con cariño y nostalgia. Eso es todo por mi parte. Gracias a los que me apoyaron para lograr hacer este video. Disfruto mucho de hacer este contenido y compartir historias de desarrollo, así que espero que lo hayan disfrutado. Hasta la próxima.